Lo saluda María Soledad Vela Cheroni de la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador y también de la Universidad de Córdoba en España. El diablo y el duende en la tradición oral costera de Manabí, Ecuador. Caso de las comunidades de Puerto Portobelo en San Vicente. Las comunidades estudiadas están conectadas por su cotidianidad, por su cercanía, por su historia, incluso para efectos prácticos se considera como la misma comunidad. Las dos están en el cantón San Vicente de la provincia de Manabí, las baña el estuario del río Chone y frente a Puerto Portobelo está la isla Corazón, a la que podríamos considerar el hábitat del duende de esta zona, la duende o incluso los duendes, pues no se sabe si tenemos una presencia o más de una. Determinar la presencia del duende es el objetivo principal y también determinar la presencia del diablo en la cultura oral de estas comunidades y de las comunidades de Manabí. Para este estudio se ha seleccionado el método cualitativo para poder abarcar los campos necesarios, las entrevistas fueran adentro, se llevó un marco general de preguntas que fueron tomando mayor consistencia a medida que la conversación avanzaba. Las dos historias son complejas, pues se trata de presencias malignas, sobre todo en el caso del diablo, y estas entrevistas se confrontan también con referencias bibliográficas y comentarios de estudiosos en el tema. Cuando escuchamos estas historias, siempre están presentes o el diablo o el duende, que son los personajes de nuestro estudio, y vamos a ir entrando a estas historias con mayor y menor reserva, por ejemplo, los nombres, preferible omitirlos o poner otros nombres. Cuando se les pregunta sobre la interacción con los padres y los abuelos, se considera que antes tenían mucha mayor interconexión, que los abuelos antes tenían mayores conocimientos, y que se contaban historias como las que ellos ahora nos van a contar. Hay personas que eran totalmente escépticas a este tipo, pero dicen que cuando llega ya la construcción del complejo en la Isla Corazón, se empiezan a escuchar ruidos. Hay uno específicamente que nos decía, yo era uno de los que quería escuchar y que quería ver estas historias, pero no lo podía hacer. Ya cuando empieza la construcción de todo el proyecto de Isla Corazón es que se empiezan a sentir. Las historias. La chica y su novio. Hay una historia referida por uno de los habitantes que dice que se encuentra con una amiga delante de todo el mundo en la cola de un banco nacional, y que empiezan a conversar. La chica iba con la madre, entonces él le habla de la isla Corazón, de las bondades turísticas y naturales, y ella dijo, yo para allá no vuelvo, mira cómo está mi pelo, el pelo estaba muy corto. Entonces ella dice que el duende la persiguió, que le dañó incluso su matrimonio, que ella pudo recuperarlo, y le decían, pero ¿cómo siendo tan chiquito ella se va a fijar en ti? Y entonces ella empieza a contar que ella de pequeña se bañaba desnuda en el campo, como se acostumbra, atrás de un árbol, pensando que nadie la iba a estar mirando, pero al parecer el duende se enamoró de ella, y cuando ella crece y ya va a formar su hogar, en la primera noche que comparten con el esposo, el duende se les mete en la mitad, lo tira de la cama al marido, el marido piensa que fue la chica, se va a la casa de los padres, y cuando suena a los 5 minutos la puerta, ella dice, bueno, volvió, y abre la puerta, es el duende quien la forza a tener relaciones sexuales, incluso la embaraza. Ella se arregla con su esposo, pero él, en el momento en que están nuevamente en la cama, empieza a patear y ella sufre un aborto, y por eso ella se cortó el pelo, porque al duende, como se dice, les gustan las chicas de pelo largo. Y bueno, viendo las características del duende, el duende a veces dice hasta aquí no regresa, como es el caso de esta chica que contó la historia. El duende tiene máximo 70 centímetros, tiene un cuerpo caliente como los seres humanos, es celoso y asquiento. Hay otra historia de una niña a la cual el duende la molestaba, y la madre, con esa sabiduría de las mujeres con sus hijos e hijas, le dice que empiece a hacer bolitas con plátano dominico para que ella esté toda pegajosa, incluso a veces en la ropa, y con eso logra alejar al duende. Y otra característica hay es que ellos dicen que hay la duenda, si bien no hay historias de la duenda, puede ser un comentario que ellos hayan realizado. En el proyecto del sendero habían algunas historias. Cuando hicieron este proyecto del sendero en la Isla Corazón, que era para investigación y también para fines turísticos y para interpretación,
empiezan a llegar materiales, entonces se empiezan a turnar en parejas de 2 hombres que se quedaban por las noches mirando. Entonces hay una historia en que un sobrino veía al tío, que con el que estaba trabajando con una vela atrás, entonces van avanzando y siempre estaba la vela. Pero cuando llegan hasta la torre que se estaba construyendo para la interpretación, acá en la Isla Corazón, empiezan a haber ruidos, como unos palos que se estaban quebrando y se empieza a escuchar música de guitarra, voces, no había nadie en el lugar y ellos desaparecen del lugar, ellos se van asustados. El duende tenía muchas locuras, por ejemplo, cuando estaban haciendo este proyecto, se encontraban a las especies de los acuarios afuera, era como que estaban recién sacados, entonces no era como que los quería matar, sino quería que vean las personas que estaban llegando que estaba allá afuera. Todo lo que se presiente es que el duende lo que quería era marcar su territorio. Alguna vez encontraron los aeradores desconectados también, ¿no? No llegaron a morir las especies porque primero llegaba el ser humano. Dicen que la primera vez que aparece el duende en la comunidad de Barqueros, una comunidad cercana a Portobelo y Puerto Portobelo. El relato es una chica que se llamaba Plácida, esto lo cuenta uno de estos habitantes de la comunidad, y dice que el duende la tenía cercada porque ella siempre se escapaba hacia un cerezo, entonces ya la tenía cercada para llevársela y la única que podía ver al duende era ella. Este chico que tenía unos 12 años se va con su primo y llevan un arma y ella les explicaba, está por ahí, ellos disparan porque no podían ver, pero ella dice, se fue herido, pero ella lloraba y decía, hay muchos más, hay muchos duendes. La chica dice que se desmaya por unos minutos, la chica quedó amaleada, así se dice como embrujada, así comentan los habitantes del lugar, y dice que la llevaron a un convento para que viva ahí. Y una de las personas que nos contaba dice que la encontró cuando ella ya tenía 65 años, pero que su rostro era joven, como que no hubiera envejecido, y la cara con un brillo especial. También tenemos al duende en la isla Corazón, que los turistas también han escuchado estos ruidos, oían hey, hey, una vez y se preguntaba a los cangrejeros si ellos eran, no eran, y se empezó a notar de que era la presencia del duende para asustar también asustar a los turistas que estaban ahí. Luego tenemos muchas historias que lo que demuestran es que el duende siempre está haciendo ruidos, lo que está buscando es que no se tale, que no haya una incursión humana muy grande. Y todo esto ocurría también cuando se estaba construyendo el sendero. En el tema del diablo, este tema se lo menciona más en la comunidad de Portobelo, es el diablo, el demonio. Uno de los entrevistados lo vivió en plano personal, pues la historia principal, la mujer de esta historia que siempre se cuenta es la madre de este joven, que ahora ya de un joven en aquella época, que nos cuenta, dice que el niño, por ejemplo, en estas historias del diablo, nos cuentan que había un niño que se llamaba el Tuti y que siempre bajaba del cementerio y a veces como que se perdía de la vista. Y el padre de este niño tenía una sobrina que se llamaba Sonia que los empezó a visitar para ver televisión en la casa. Pero cuando ella estaba en la casa sentía cuando pasaba por una endija que había en el piso de madera, como son las casas altas, que la jalaba, como que le tiraba del pie. Entonces empieza a molestarla siempre. Ella estaba en su casa, ya no necesariamente donde el tío, y como que la miraba atrás de las escobas, hacia el que se escondía. Entonces ella se iba a una cancha de fútbol para que la comunidad la proteja. Y luego la llevan a un curandero, escarban bajo la tierra, les dice el curandero, escarben ahí, encuentran una osamenta y lo entierran, pero la chica decía hasta se modernizó porque me empezó a llamar por teléfono. A la gente borracha, por ejemplo, también dicen que esta misma presencia del diablo la llevaba al cementerio, era como un poder que los arrastraba, ellos cuentan eso después. Pero en este caso, en el caso de Sonia, empieza a molestar a la dueña de la casa donde estaba esa indígena. Y la señora se enferma, se fue adelgazando mucho y le decía siempre, me la llevo, me la llevo. Esto lo sentía solo la señora de la casa. La gente del pueblo se empieza a reunir por temor a esto y empiezan a rezar por Lidia, por esta señora, que era la madre del entrevistado, como ya comentábamos, no mejoraba. El hijo dice que ella la vio cómo fue desmejorando y adelgazando y que no se veía la presencia del diablo.
solo se sentía un frío heladito. Esta señora del relato muere y la llevan a una iglesia para velarla, como se hace de acuerdo a la tradición católica, y para protegerla la llevan al cementerio, incluso con la policía tuvo que disparar, y porque querían llevarse al cuerpo. Y todo este tema se da desde que la señora cumple 50 años en agosto hasta diciembre en que muere. Luego esta presencia demoníaca se empieza a apoderar del dueño de la casa, aparecía la señora a seducirlo, lo encuentran a él muerto en la ducha, muerto de un infarto, pero el cuerpo lleno de moretones. Dicen las personas del lugar que esto ocurría todos los diciembres. Ahora con el COVID paró, no saben si va a volver a ocurrir. Entre los resultados de esta investigación nosotros vemos que lo real puede ser una elaboración de nuestras mentes, que el diablo y el duende también llevan a la reflexión a los habitantes para que no se queden solos los niños y las niñas. Hay siempre este factor de enseñanza, por eso se concluye que las vivencias paranormales pueden ser reales para los integrantes de determinadas comunidades y puede que no haya una aparente explicación, pero son hechos que son narrados con los mismos detalles, muy pocos cambios, entonces se percibe que hay una realidad que puede darse de acuerdo a la comunidad. Las historias tienen enseñanzas, forman a la gente, entre ellos el retorno a la espiritualidad. Estas presencias podrían ser la explicación también de ciertos hechos no deseados en las comunidades, como los embarazos de las chicas que no tienen pareja o no se han casado, o como enfermedades que no se quiere compartir con la comunidad y no tienen diagnóstico. Y estos relatos pueden fortalecer el accionar de la comunidad, como por ejemplo la preservación de la naturaleza, que es lo que un poco el duende lleva a esta acción de preservar, es el portador de que debemos cuidar el ambiente y él está siempre ahí como en dejando este mensaje. También el hecho de que los padres y madres no pueden dejar solos a sus hijos o hijas cuando son pequeños y hay que valorar en esta época de la tecnología estas historias que también traen lecciones sobre el mundo y el medio en el que vivimos. Las personas de las comunidades consideran que es importante compartir estos relatos para que se vayan generando conductas apropiadas, sobre todo en este tema del contacto y cuidado de la naturaleza. Han buscado también este acercamiento con personas adultas, con niños y niñas, para que conozcan la naturaleza y formar ciudadanía en este tema de este cuidado y del entorno en el que nosotros vivimos. Es importante el registro de estos relatos para poder divulgar el conocimiento que generan, que hayan conductas apropiadas también en la sociedad y que se fortalezca la esencia de la pesca, de los conglomerados y también las interacciones sociales. Agradezco por haber escuchado esta ponencia.